mundo a manera de una histeria, a la manera de una neurosis obsesiva o paranoia. Pero no creo que se trate de que no puedas transferir la libido, sino hace a lo que desencadena. O sea, si va a ir a la angustia como tal, y el acomodamiento, digamos, que va a tener, o la facilidad de poner lípido en los objetos. Entonces, no es que hemos dicho que no puede transferir, porque estas patologías sí se dan cuando ya puede haber transferencia de líbido, justamente. Voy a ser muy directo, me complicas demasiado. Es perfectamente de acuerdo que no estemos así de acuerdo en algo, pero ya. Según yo, no pueden transferir, es mi concepto final. Pero entiendo tu interpretación. No se pueden transferir, ¿qué dices? Las neurosis narcisistas, hipocondria, parafrenias, paranoia, bajo delirios. Neurosis. Es que la esquizofrenia dice, o bueno, en este libro dice, por ejemplo, la esquizofrenia lo veía como una perversión. ¿Por qué? Porque el esquizofrénico había puesto libido en un objeto, esa libido ha vuelto, se ha frustrado y se ha ido al plano de la fantasía. Ha hecho el delirio de grandeza, y como ya se ha visto sobrepasado, es que empieza con el síntoma que son sus visiones, su sentimiento de persecución. O sea, ha habido una transferencia. No. No se puede transferir las neurosis narcisistas. ¿Cuáles son las neurosis narcisistas? Perdón, Alex. Cristian, ahorita estamos en medio de un debate con Fabi, que yo digo que las neurosis narcisistas no pueden transferir, y ella dice que sí, o al menos limitadamente sí. Claro, pero igual lo Así que, anotemos y ya después vamos investigando más para avanzar. Pues para eso tenemos una auxiliar incluso, ¿no? Podemos preguntar. ¿tenemos auxiliar? Dice, no sé. Debe ser auxiliar del año, qué chucho, sí. Ya, pero díctame un cachito para que lo anote. Hipocondria, parafrenias, paranoia, bajo delirios. Parafrenia, ¿no? Uh-huh. Delirios. Ya. Vaya bajo delirio. Ya. Listo. ¿Qué nos sabe? Ya. Ok, entonces el segundo, ¿alguien más que quiera algo más aumentar este del narcisismo? ¿Cómo es? ¿Nadie? Ya. Eso. ¿Ah? Ya, sí, seguiremos. No, pasa duele y melancolía. Ya. Listo, les comparto entonces mi resumen de duelo y melancolía. ¿Me avisan si se ve, por favor? ¿Se ve? Ya. Se ve. Listo, gracias. Entonces, en esta parte vamos a diferenciar muy claramente lo que es un duelo y lo que es una melancolía. Acá está, por si acaso, un pequeño aclaración donde dice no hay depresión en psicoanálisis. Eso es lo que he anotado para que tomen en cuenta que no hay depresión en psicoanálisis, sino duelo. Se habla de duelo y no de depresión, ¿ok? Necesito una puntuación. También aquí dice la dificultad para sustraer la libido del objeto. Eso es cuando estamos hablando del duelo, ¿ya? Hablamos de duelo cuando hay, no, perdón, hablamos de melancolía, perdón. Cuando tenemos problemas de sustraer libido del objeto que se ha perdido, ¿ya? Entonces cito unas puntuaciones que he querido poner al principio. Dice, el duelo es una enfermedad del yo. O sea, cuando hablamos de duelo, estamos hablando de esa enfermedad que ataca al yo, porque carga toda la sintomatología al yo, ¿ok? El duelo es el proceso de superar o aceptación de la pérdida del objeto con carga libidinal. Entonces, cuando perdemos algo, ya sea nuestro celular o cualquier cosa, tiene que estar con carga libidinal. Ahí podemos llamar duelo.
¿Por qué? Porque lo estamos perdiendo. Pero el duelo es un proceso. Aquí bien clarito lo estamos poniendo en resaltador, es un proceso por el cual se supera esta pérdida, ¿ya? Entonces, un proceso de superación. El duelo se da por la pérdida de cualquier cosa que el yo le haya puesto libido o energía psicosexual, que es el concepto que estamos manejando de libido, energía psicosexual. El duelo es patológico cuando no se puede extraer la libido del objeto. Ahí se convierte en patológico. ¿Ok? Cuando no se puede, incapacidad, lo que decía aquí arriba, ¿no? Dificultad de sustraer el objeto. Eso ya, pero con la melancolía lo vamos a entender mejor. Tiene que elaborarse el proceso de duelo para no caer en un duelo patológico. Estamos repitiendo lo mismo. Es patológico o enfermedad cuando el yo no puede sustraer libido de objeto de amor, del objeto de amor. Estamos repitiendo incansablemente eso. Es una enfermedad socialmente aceptable, sí, porque el duelo todos lo pasamos, todos lo sentimos en algún momento de nuestra vida, entonces por eso es una enfermedad, está considerado como una enfermedad aceptable, enfermedad socialmente aceptable. El duelo y la melancolía, ambas se originan con la pérdida de algo en la que se puso libido. O sea, vale decir que las dos, tanto el duelo y la melancolía, es originado por aquello que hemos perdido, aquello que le hemos puesto libido. En el duelo hay mucho dolor porque se pierde el objeto de amor. El yo quiere defenderse de este dolor. Ejemplo, la gente que se desmaya cuando el cajón está metido, bueno, es metido al nicho en el entierro. O sea, cuando el yo, digamos, está viendo que aquello se está perdiendo, se defiende, ¿no? Y tiene un dolor extremo. Entonces, por eso vemos que la gente se desmaya. Entonces, es una forma de defenderse el yo, de defenderse de ese dolor, ¿no? Con la expresión que puede tener en el desmayo. En el duelo se ancla la fantasía para superar la realidad. Entonces, a veces queremos escapar de ese dolor para superar esta realidad, dice, ¿no? Entonces, creo que hemos visto también un poquito de esta parte de la fantasía en esta cazadora de gigantes, porque quiere entrar a un mundo de fantasía, ¿para qué? Para superar esa realidad que está teniendo, ese dolor que siente la chica para con su enfermedad de su mamá, ¿no? Ahora, el duelo puede pasar a ser una melancolía cuando el yo se identifica con la sombra del objeto, al generarse delirio de autocastigarse bajo baja autoestima, un poquito más, baja autoestima, mental o físico. Esta parte es muy importante, chicos, porque hablamos de esa sombra, esta partecita que Lice nos estaba explicando sobre esa sombra que deja aquello que hemos perdido, pero ya no existe, ¿no es cierto? Ya no existe aquello, digamos, yo he perdido a esa persona, a ese animalito que yo quería que era mi perrito, y bueno, pues pasa a ser melancólico porque yo estoy viviendo su sombra de ese mi perrito, o sea, el perrito ya no existe, ¿no? Y entonces como que yo estoy viviendo de esa sombra de mi perrito, entonces ahí yo me estoy identificando con el perrito y empiezo hasta a mirar al perrito, empiezo hasta a escucharle el cómo ladra. Entonces estamos realmente ahí ya estamos empezando con el tema patológico, ya se está convirtiendo el duelo en melancolía porque estamos viviendo de esa sombra. Toda esa energía libidinal que le hemos puesto al perrito, todo ese amor, ese cariño, lamentablemente no lo estamos pudiendo sustraer, no estamos pudiendo aceptar esa pérdida y se convierte en esta sombra, Y es por eso que se habla de los delirios, ¿no? Y también que estamos ya empezando a tener una baja autoestima que nos está afectando tanto físico y mental, porque ya estamos entrando a esa patología, ¿no? De la melancolía. Uno escoge vivir y no nacer, dice.
dice que nosotros, cuando nos están dando a luz, escogemos vivir, ¿no es cierto? Pero el nacer corresponde ya a la fecundación de nuestros padres, ¿ok? Actúa los mecanismos de defensa, dice. En el yo, obviamente, cuando hay un duelo, actúan estos mecanismos de defensa porque no quieren que caigamos en esta melancolía que es patológica, ¿no? Entonces ahí también actúan estos mecanismos de defensa. Se habla de 5 características de lo que es el duelo, ¿ya? Estas características son el sazón del profundo dolor, la inhibición de la producción, o sea, es la baja autoestima que tenemos bueno, la baja energía que tenemos para hacer algo, los ánimos se nos caen porque estamos pero muy mal. La pérdida de interés de la realidad, casi ya no nos importa mucho nada. La pérdida de capacidad de amar, ya no se puede desprender de manera brusca la libido que el yo pone al objeto perdido, tiene a ser progresivo y moroso, o sea, no es de golpe que podemos sacarle esta libido a aquello que hemos perdido, y es por eso que se habla de un proceso, ¿no? Un proceso de duelo, porque va a llevar su tiempito, más o menos entre 6 meses a 1 año, que se habla de algo normal. Cuando ya pasa de ese tiempo, entonces si no hemos podido sustraer esta libido, estamos hablando ya de algo patológico, ¿no? Que estamos entrando a lo que es a la melancolía. Rebaja de sentimiento de sí. Uno se siente impotente por la pérdida al no haber podido haber hecho algo antes de la pérdida. O sea, una sensación de culpabilidad, ¿no? Rebaja de sentimiento. Estas características, por si acaso, están con el duelo, ¿ya? El yo es consciente de que el objeto de amor se perdió. Es por eso que el yo reconstruye todo lo que invirtió en el objeto. Entonces, cuando hablamos de duelo, estamos hablando de algo consciente, ¿no? Que está ahí, que sabemos lo que se ha perdido, pero que vamos a ir reconstruyendo, que vamos a ir sacando libido de ese objeto. ¿No ves? O sea, la investidura que ha tenido de libido lo vamos a ir sustrayendo. Entonces, eso en cuanto al duelo. Ahora vamos a hablar de lo que es la melancolía. Cuando hablamos de la melancolía, estamos hablando de un yo desestructurado, dice. Es un yo fallado. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque ya no tiene norte, ¿no? El yo ya no se puede defender como debería ser, ya que el yo busca, digamos, la homeostasis, busca el equilibrio, busca que no le hagan daño, ¿no? Evita el displacer. Entonces, acá ya como hay mucho dolor, ya es algo patológico, entonces el yo se desestructura y se habla de un yo fallado. El melancólico tiene a autocastigarse, se siente muy, pero muy culpable de todo. Falla en el sistema del mecanismo de defensa. Como les decía, el yo ya no puede defenderse, por eso se habla de un yo desestructurado, no puede entrar en equilibrio. Se llena de culpa, es por eso que se castiga, ¿no? Es poco justificable porque se va a un delirio de autocastigo. Entonces, cuando hablamos de delirio, obviamente que escuchamos y vemos cosas que no hay, ¿no? Entonces ya empiezan justamente los síntomas patológicos, ¿no? El yo en la melancolía está muy desgastado, empobrecido, porque no resignifica con el objeto perdido. Lamentablemente, ya el yo pierde todas sus fuerzas, ya no puede, digamos, cómo entender aquello que se ha perdido, por eso no lo puede resignificar, dice, no lo puede dar un significado, o sea, pierde totalmente el sentido, se descontrola, se desgasta. Y al contrario, el yo se identifica con el objeto perdido, dice. Al contrario, el yo se identifica con el objeto perdido, la sombra del objeto recae en el yo. Eso es lo que hace rato decía, ¿no? Que solamente vive de su sombra. No es que está ahí el objeto, sino que vive de sus sombras, de sus recuerdos, de aquello que todo ha vivido. A ver, dice, todo lo vivido con el yo, con el objeto, el yo no lo quiere dejar,
no quiere poner a otro objeto, sino se atormenta con la sombra, ya que el objeto no existe. Esta identificación cae sobre el mismo yo y no en la sombra del objeto, el cual impide tener una construcción de la realidad. Entonces podemos decir que no hay una pérdida del objeto, sino del mismo yo, porque internaliza al objeto y se llena de culpa. Con mala suerte le va mal en todo en la vida. Mejor me muero. Bueno, entonces estamos hablando de que aquello que le pertenece al yo, aquella libido que le pone al yo, lamentablemente está distorsionado, está mal orientado, piensa que digamos es lo peor que le ha podido pasar, ¿no? Y se pone pues de re mal porque cree que es culpable y que nada le pasa, nada le va bien. Entonces ahí es donde la melancolía actúa de una forma más agresiva y lo desestructura, ¿no? Al yo, porque sabemos muy bien que, la libido siempre le va a pertenecer a la persona, al yo, no le pertenece al objeto, ¿no? Entonces, pero como no hay esa buena construcción de esa realidad, lamentablemente pues se llega a esto de la melancolía, ¿no? En la melancolía se hace patológico cuando cambia su estructuración de la realidad de la vida, ya que está viviendo bajo la sombra del objeto y empieza a vivir una vida de flagelo y se aísla de todo. Entonces vamos a repetir lo que decía antes. En la melancolía se abandona la pulsión de la autoconservación. Esta pulsión de autoconservación sabemos que son las básicas, ¿no? Que todos tenemos de poder, digamos, vivir, alimentarnos, de conservarnos, pero ya cuando entras en estado melancólico, ya esa pulsión ya no tiene esa fuerza, ¿no? De autoconservarse. Se abandona el principio de la realidad, no funcionan sus capacidades cognitivas, empiezan los delirios. Lo que hace rato estamos diciendo, ¿no? Empiezas a ver cosas que no existen. Entonces, el superyo estamos hablando, se alimenta del yo. Ah, claro. El superyo se alimenta del yo por medio del tercer principio que va más allá del placer, mediante el goce, donde el superyo se goza, es una satisfacción por medio de la pulsión de muerte, el estado inerte. Ah, ya, entonces, lamentablemente aquí el superyo avasalla al yo por medio de este tercer principio que ves más allá del placer, ¿no es cierto? Y cuando hablamos más allá del placer, estamos hablando del goce, de aquella satisfacción que no se puede explicar, ¿no? Entonces el superior se está gozando del yo y lamentablemente pues le lleva a un estado inerte, ¿no? Con la pulsión de la muerte. ¿Ok? Entonces los principios básicos del superior son, estamos hablando qué son, la repetición, la compulsión a la repetición y la pulsión de muerte. Esos son sus principios básicos del superyo. Estamos un poquito entendiendo cómo actúa el superyo en este estado melancólico, ¿no? A través de estos principios. A ver, si no tiene más, acá vamos a explicar un poquito esto. ¿Por qué se repite, chicos? Es porque algo no se sabe qué es, pero se va repitiendo, ¿no? Es algo que no podemos conocer bien de dónde viene y se repite. La compulsión a repetición es aquello que hacemos sabiendo que no está bien, ¿no? Va a ir repitiéndose, pero sabemos que no nos hace nada bien, pero igual lo hacemos. Y la pulsión de muerte es aquello que nos deja en un estado inerte, ¿no? Un estado que no nos lleva a nada, pero cuando ya está siéndose patológico, pues lamentablemente llega hasta la muerte, ¿no? Nos podemos suicidar y todo eso. Entonces, a ver chicos, por favor me ayudan todos los que dominan este tema, si hay algo más que añadir, hay algo que corregir, porfa, duelo y melancolía. ¿Hemos entendido bien? Gracias al duelo y melancolía surge el ideal del yo y el superyo, ¿no ve? No pienso que el ideal del yo y No. eso está en el superior. En el superior después del complejo de Edipo, algo así. A ver, Alex, ilustranos por favor. El super yo
se origina con la fase de Edipo, como bien decía Cristian, pero se consolida con la fase de la latencia. Ahora bien, eso cuando estamos hablando de la creación del yo, ¿verdad? Y ya tenemos la pulsión oral, anal, fálica, yo, latencia y esas cosillas. Ahora, estando en duelo y melancolía, ya está plenamente establecido el superyo, porque el superyo va a buscar el estado inerte de la persona, ya que se consolida como un duelo patológico en el que el yo está desestructurado o fallado. Nada que ver con que se cree aquí, de ningún tipo de, súper nada que ver. Gracias, Alex. ¿Otra pregunta, tal vez? Todo very good, muy bien. No veo Yo lo que quisiera, perdón, no, digo. Es que no he visto manos levantadas, perdón. ay, va a disculpar. Dale, con confianza. Este, perdón. Este, yo lo que quisiera repetir, sobre todo para las chicas, es la identificación que existe en la melancolía. O sea, la melancolía se da, a lo que se refería Cristian con la sombra del objeto ha caído sobre el yo, dice en el libro, es porque el yo se identifica. Entonces, por eso es que ese sentimiento de culpa, ese empobrecimiento del yo, viene porque las cosas que le reclama a su yo son en realidad las cosas que están identificadas con lo que ha perdido. Ese castigo que espera, digamos, es el castigo para el objeto con el que se ha identificado. O sea, esa sería la diferencia entre el duelo y la melancolía. La identificación, esa sombra del objeto, que es la identificación que ha tenido el yo con el objeto. Solo quería repetir esa partecita. No, está genial. A ver, un ejemplito, por favor, entre eso, entre la diferencia del duelo y la melancolía, justamente con esta identificación que dices. Un ejemplo, por favor, Fabi. Pucha. Digamos que yo he perdido a mi pareja, pero porque era, o sea, malo. Entonces yo le reclamo a mi yo que sea malo. Pero en realidad le estoy reclamando a esa parte identificada, la parte de mi yo que se ha identificado con mi pareja. Entonces, eso es lo que se reclama. Por eso es que dicen que pucha, es que no se me ocurre, me has agarrado en curva con el ejemplo, pero a eso se refiere con lo que dice que la sombra del objeto ha caído sobre el yo, por esa identificación. O sea que tu yo ha tomado esas partes del objeto amado y lo que reclama ese castigo, todo eso malo que quiere hacerle a tu yo, digamos, todo ese sentimiento malo, es a esas identificaciones. Y ahí yo creo que entra el superyo, ¿no es cierto? Porque el superyo es el que te está, digamos, induciendo, te está llevando a que tú te autoflageles y autocastigues por aquello que has perdido, ¿no? Sí, trabaja para la melancolía, el superior en esta parte. Perfecto. Ya. Entonces está bien clarito. Duelo es normal. Melancólico es patológico. Duelo puedes sustraer libido de lo que has puesto. Melancólico no puedes, lamentablemente. ¿Y qué más? ¿Alguna puntuación más? Aquí han levantado la mano. Dice, a ver, Alex Sander Cookie. Dale, Alex. Un dato tal vez que también sería importante o más fácil de recordar en diferencias estructurales de duelo y melancolía sería la temporalidad. El licenciado señaló, por ejemplo, que de 6 a 12 meses es el estándar. No se está diciendo que es rígido, ¿no? Pero es un estándar que si no superas el duelo
estás arrastrando la melancolía o estarías entrando en melancolía, ya que el duelo y melancolía prácticamente son, yo lo veo casi como lo mismo, pero el uno es como la fase crítica del primero. Melancolía es la fase crítica del duelo. Cuando el duelo está mal consolidado, no puede consolidarse, se convierte en melancolía, como decía su concepto, duelo patológico. La melancolía inicia también como un duelo, pero se estructura como melancolía, pues para no poder superarse o no poder extraer la libido del objeto, ¿verdad? Eso, hay también de que cuando hablamos del yo no estructurado porque el yo está fallando, que tiene una falla, también hablamos del proceso secundario, ya que estaba regido bajo el principio de realidad, haciendo fallar a la atención, a la percepción, y ahí lo meten todo el principio de realidad. Ok, entonces el duelo está en base al proceso secundario. Muy bien. Excelente aportación. Oh, qué pena. Les comento que nuevamente se me está poniendo la hora. Así que ni modo, chicos. Seguimos, continuamos. ¿Se han cansado? ¿Qué ondas? Un cachito, Cris.